Estamos en Inglaterra, ¿no? Estamos estudiando el quinto sello, cómo se cumple en Inglaterra, a través del conflicto de los siglos y de los libros que usó la hermana White para hacerlos, que el Señor le puso sus libros. Entonces, bueno, vamos a seguir en la historia para recordar, hay que retomar un poquito para que no nos perdamos en la historia. Estamos aquí en el momento en que, bueno, en esta pintura está Enrique VIII con su familia y es un momento crucial la vida de Enrique VIII, como la estudiamos, y el reinado de sus hijos. Él mismo no se imaginaba que sus 3 hijos iban a reinar y cada uno impactó una nación y el pueblo del Señor, desde luego, que está ahí en esa nación. Entonces vamos a leer primero en Apocalipsis 3 el mensaje a la iglesia de Sardis, si es tan amable. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, es el mensaje de la iglesia de Sardis. Recordemos que hay 2 grupos que muestra aquí el Señor. Un grupo donde dice que yo tienes nombre que vives, pero estás muerto. Es un grupo del pueblo del Señor que está muriendo espiritualmente, pero el Señor le da los consejos, le da lo que debe ponerse a trabajar con el Señor. Ponte en vela, afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir porque no he hallado completas tus obras delante de Dios. Entonces todo esto es lo que el Señor les está diciendo. Acuérdate de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, pues voy a venir como ladrón y no sabes ni a qué hora voy a venir sobre ti. ¿Ok? Entonces ese es el primer grupo. Y el segundo grupo son unos pocos, como ese remanente, ¿no? Dice unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y dice, ellos andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. ¿Ok? Y está la promesa también de que esas vestiduras blancas son para nosotros. Ahí están los 2 grupos. Em, y en cada, digamos, época de la historia, pues también podemos ver esos 2 grupos, ¿no? Y lo estamos viendo ahora en Inglaterra. Hay miembros que son del pueblo de Dios, pero que tienen nombre de que viven, pero están muertos, ¿sí? Y esto no tiene que ver con denominaciones. Acá no estamos diciendo que los católicos son ese grupo y los protestantes son los que están en vestiduras blancas, ¿no? Que el mundo protestante también tenía sus 2 grupos. Entonces esto no es de denominaciones. ¿M? Estos grupos los define Jesús dependiendo de su vida, porque Él escudriña las mentes y los corazones. Entonces es una oportunidad para mí para meditar en qué grupo estamos de esos 2. Bien.
Vamos entonces a ver o a continuar, digamos, en Inglaterra, porque estos dos grupos de personas del pueblo de Dios van a estar allí. Enrique VIII, el del centro, su hijo Eduardo, el menor, el tan anhelado hijo varón que quería Enrique VIII, finalmente lo tuvo en su tercer matrimonio con la señora que está acá, que es Jane Seymour. Ahí le salió el hijo varón. Pero tiene dos hijas. La que está a la izquierda es María, la mayor, hija de su primera esposa. Y a la derecha tenemos a Isabel, ¿ok? Que es menor que María, hija de Ana Bolena, su segunda esposa. ¿Listo? Curioso que acá están las dos diametralmente opuestas. Me llama la atención de esta pintura, ¿sí notan? Está su hijo varón al lado, a su derecha, porque eso representa el que viene en el trono después de Enrique VIII. Es su heredero, es su hijo, ¿no? Eh, Está su tercera esposa, porque es, digamos, la que le da al fin el varón. Realmente eso lo define es Dios, ¿no? Pero también sus dos hijas, una a cada lado. Y es interesante porque cada una de estas dos hijas va a ser figura de una facción diferente de las que están en disputas, ¿no? La facción papal va a trabajar con María, la que está a la izquierda, y la facción romana va a trabajar con Isabel. ¿Ok? Los que están financiando el protestantismo en Europa. Entonces, este cuadro no es al azar. Nos está mostrando que estas dos mujeres son opuestas. ¿Ok? También el escudo de armas del rey Enrique VIII. Hay un caballo rojo a la izquierda, un caballo blanco a la derecha. Sí, bueno, aquí no se ve tan nítido, pero se entiende que son como dos caballos. Y eso representa también las dos facciones. ¿M? Y es que Enrique estuvo en medio de las dos y Enrique le trabajó a las dos, por así decirlo. Primero a la papal y después cuando tiene problemas, pues se va, digamos, a la otra facción romana, la que está financiando el protestantismo. Y entonces Inglaterra, perdón, precisamente cuando Enrique VIII se quiere separar de su primera esposa para irse con su segunda, que va a ser la mamá de Isabel, es ahí cuando hay una ruptura, un cambio de bando, un cambio de facción, de la facción papal a la facción romana. ¿Ok? Y Enrique, pues él se muere, no alcanza, digamos, a ver qué es lo que sigue, pero sus tres hijos, él no se imagina que sus tres hijos van a ser reyes. Van a tener que enfrentar estas cosas, estas, digámoslo así, esta lucha de facciones y ellos van a tener que ponerse de una facción o de otra, a tomar como su lado. Eduardo, él solo alcanza a vivir hasta los 15 años y reina muy poco, pero sigue la línea del papá de estar en la parte protestante, en la facción romana. Finalmente muere. Luego llega María, la mayor. Como no hay más hijos varones, entonces le toca reinar a la hija mayor. Y ella claramente es del bando papal, que es de la facción papal. ¿Sí? Y ella es María, la que llamaban la sangrienta. Ya vimos los mártires que hubo, la cantidad de personas que murieron bajo su reinado. Y ahora llega Isabel. Ya vimos un poquito de cada rey, hoy vamos a ver un poquito del reinado de Isabel con la ayuda del Señor. ¿Ok? La de la derecha, porque María muere y ahora le toca a la hermana que sigue, a la última hermana la última hija de Enrique VIII, a la que le queda. Entonces vamos a ver un poco de ese reinado de quién era María, quién era Isabel, perdón, y todo esto.
Bueno, es bien interesante estas historias. Jesús también nos puede hablar a través de estas historias porque a veces uno se siente identificado allí con algo de lo que le pasa a estos personajes. No por ellos ser reyes están destituidos de la gracia de Dios, ¿sí? Y aunque pinten tan mal a Enrique VIII y que tuvo 6 esposas y todo eso, no podemos juzgar a Enrique VIII. ¿M? Es Dios el que conoce el corazón finalmente. Y bueno, y Dios le concedió su hijo varón, porque es que es Dios el que le concede esas cosas, el dueño de la vida. Le concedió su hijo varón. Entonces, Dios está al control de todo esto, por encima de todo esto. Y vamos a ver eh, quién es Isabel, cómo es parte de su reinado, cosas importantes que suceden ahí, que van a tener que ver con el pueblo de Dios, también van a impactar al pueblo de Dios. Bueno, María es de la facción, perdón, María, yo no sé por qué se me mete María. María es la de la facción papal. Isabel es la de la facción romana y ahora le toca a esta facción. Desde luego, esto va a dar impulso al protestantismo y pues va a favorecer al pueblo de Dios. Bien, entonces, ¿están listos para leer? Vamos a leer un ratico. La reina María exhaló su último aliento en la mañana del 17 de noviembre de 1558. El mismo día, unas horas más tarde, murió el cardenal Ole, que con Carranza, su confesor español, había sido el principal consejero de María en aquellas fechorías que han dado infamia eterna a su reinado. El parlamento estaba entonces reunido y Heath, arzobispo de York y el canciller de Inglaterra, notificó a la Cámara la muerte de la reina. Los miembros se pusieron en pie y gritaron: Dios salve a la reina Isabel. La noticia del fallecimiento de María circuló rápidamente por Londres. Por la tarde, todos los campanarios emitieron su tañido de alegría. Por la noche se encendieron hogueras y los ciudadanos, poniendo mesas en la calle y sacando pan y vino, comieron, bebieron y se alegraron. En todas partes, a medida que la información llegaba a las ciudades y condados de Inglaterra, las campanas se ponían a sonar y los hombres, al encontrarse en las carreteras, se daban la mano e intercambiaban felicitaciones mutuas. No Vamos hubo a duelo por la muerte de María, sino la alegría. se encendió la alegría. Imagínense, claro, esa señora fue terrible. Y eso que no fue sino menos de 5 años duró su reinado, pero esos casi 5 años fueron eternos, ¿no? Cuando hay un mal gobernante, eso, uy, se siente, ¿no? Quisiera uno que terminara. Pero esa es la realidad. Y miren, hasta católicos celebraron que se acabó ese reinado de María. ¿M? Y enseguida ellos gritan: Dios salve a la reina Isabel. Ellos saben que la que le toca el trono es a ella. Aunque la Iglesia Católica hizo todo lo que estaba a su alcance para anular esa sucesión al trono. O sea, ahí empiezan las dos facciones, la guerra de las dos facciones. Desde luego, la facción papal sabe que Isabel no le conviene porque Isabel es de la otra facción. Y entonces se agarra del hecho de que ella es hija de una esposa, ¿cómo se llama eso? Digamos, un matrimonio que no fue aprobado por la Iglesia Católica. Recordemos que la Iglesia Católica no le dio el divorcio de la primera esposa, Enrique VIII, entonces de ahí se agarran. Y ellos dicen, pues como Ana Bolena no fue aprobada por la Iglesia Católica, ¿m? Es ilegal ese matrimonio, entonces el reinado de Isabel es ilegal. Bueno, eso dicen los papas, pero ¿qué dice Dios? Y entonces arma una conspiración y todo para no dejarla subir al trono, pero la gente ya está reclamando a Isabel. ¿M? Hermana Jessica, si es tan amable. Sí, me parece curioso que el mismo día murieron los consejeros, ¿no? Uno de los consejeros, el Muchas cardenal gracias Pole. por ese Mm, detalle, el sí, no, mismo mira. día, o sea, es como, bueno, no sé si es un juicio, pero es curioso. No me parece coincidencia.
Sí, y ese cardenal era el que estaba detrás de María, porque siempre detrás de un rey hay un cardenal o hay alguien de la jerarquía de esa facción que está ahí detrás como controlando el asunto. Y se muere en el mismo día. Bien curioso, 17 de noviembre de 1558. Es verdad. Entonces ahí, bueno, la facción papal queda debilitada. Y vamos a ver qué sucede. Cuando Isabel ascendió al trono, la oscuridad desapareció instantáneamente del reino de Gran Bretaña. Las prisiones fueron abiertas, los hombres que María había dejado para ser quemados fueron liberados, los fuegos que ardían por toda Inglaterra se extinguieron y la maquinaria de la persecución que hasta ese momento había funcionado vigorosamente, inspirando miedo y terror en el corazón de todos los amigos de la libertad religiosa, fue detenida y se paró. El yugo del tirano y del fanático fue arrancado del cuello de la nación. Inglaterra se levantó del polvo y reavivando la lámpara de la verdad, comenzó una carrera de libertad política y prosperidad comercial, en la que unos pocos periodos excepcionales no habían habido pausa desde el día hasta hoy. No ha habido pausa desde ese día hasta hoy. Bueno, eso fue como la reacción instantánea. Se abren las prisiones de los que estaban allí condenados a la hoguera. ¿Ok? Se liberan. Y ya no se manda a destruir todos esos catapultas, todas esas estacas y todas esas maquinarias de persecución. ¿Ok? Eso es lo primero que sucede. Entonces, bueno, al pueblo de Dios le conviene. Entonces Dios permite esos ciclos, ¿no? Hay ciclos de paz, ciclos de guerra, como decía Salomón, tiempo para la guerra, tiempo para la paz, en Eclesiastés. Y sí, porque son ciclos que Dios maneja y ya vimos en Job que Satanás reclama su espacio, pero tampoco él puede hacer todo lo que quiera. O sea, es bueno estudiar esas leyes que gobiernan, digámoslo así, este gran conflicto, porque así sabemos cómo orar también. Así sabemos cómo pedir al Señor, ¿sí? Y ya sabemos que si Dios decreta algo, eso ya no tiene vuelta de hoja. Entonces, ¿para qué insistir en una oración que o sea, no es esa la oración, ¿sí? Es otra la que es. Entonces, todo eso nos enseña muchas cosas, ¿sí notan? Claro, estos hermanos van a descansar de la persecución. Y estos que estaban condenados a la hoguera, bueno, el Señor permitió que ya no más, porque hay un número también recordemos el quinto sello dice que hay un número de mártires. Y yo creo que no solamente es un número a nivel global, sino por país. Y entonces ya dijo el Señor, no más sangre en las manos de esa señora María, ya se le acabó su tiempo. Entonces miren cómo instantáneamente cambia todo. ¿M? Y estos, ya no hay más mártires ahí, estos hombres, después de tanta sangre, bueno, estos hombres recuperan la libertad, ya no más hoguera. Entonces viene otra fase, viene otro ciclo, que es un ciclo donde va a haber guerra, no quiere decir que aquí ya se acabó, no, pero digamos ya no hay persecución de parte del mismo gobierno de Inglaterra, lo cual va a convenir mucho al pueblo del Señor. La hermana Joyce se tiene mucho en Inglaterra, de hecho, eh, vamos a tener que ver Inglaterra siglo XVII y XVIII, porque la hermana Joyce lo lleva hasta el XVIII. ¿Por qué Inglaterra? Pues porque de ahí va a venir los que van a habitar en los Estados Unidos de América. La facción romana va a tomarse los Estados Unidos de América. Pero también ahí van a venir los abuelos de los White, de James White. Entonces todo está ligado, o sea, Dios que conoce el fin desde el principio, ¿sí? Gran Bretaña es muy importante. Y él va a permitir que Gran Bretaña salga adelante de la facción papal. Y sí, la va a gobernar la facción romana, de hecho. Pero el Señor va a permitir eso.
Entonces aquí se juegan muchos intereses. Inglaterra es muy importante para las dos facciones. Es uno de los lugares más importantes para las dos facciones. Entonces, pues se la están disputando. Cuando Isabel recibió la noticia de la muerte de su hermana y de su propia ascensión, se dirigió a la torre como era la antigua costumbre de los soberanos de Inglaterra antes de ser coronados. Al cruzar su umbral, recordando que pocos años antes había entrado en ella como prisionera, con pocas esperanzas de salir de ella, si no era para ir al caldazo, cayó de rodillas y dio gracias a Dios por haberle preservado la vida en medio de tantos enemigos e intrigas como la habían rodeado en vida de su hermana. A su paso por las calles de Londres, el día de su coronación, se le entregó un ejemplar de la Biblia, que recibió amablemente. El pueblo, al que las atrocidades del pasado reinado habían enseñado a valorar la reforma más que antes, saludó esto como una muestra de que con la nueva soberana volvía la religión de la Biblia. Bueno, es un gesto pues muy bonito de ella. Si lo hizo de corazón, solo el Señor lo sabe, pero ella estuvo presa, Isabel estuvo presa en la Torre de Londres, la famosa Torre de Londres. Y esa Torre de Londres es escenario de coronación, es escenario de prisión, de juicio, es todo un símbolo esa Torre de Londres que hoy en día existe allí. Entonces ella se dirige a la torre y pues es la costumbre antes de ser coronado, ¿no? Pero ella estuvo ahí como prisionera también, pero esta vez va ahora como reina, ¿ok? Y esta fue su reacción. Cayó de rodillas y dio gracias a Dios por haberle preservado la vida en medio de tantos enemigos intrigan como le han rodeado en vida de su hermana, porque María la quería acabar a Isabel, desde luego. Pero el Señor la preservó. Varias veces quiso, sí, mandar a matarla el Papa, porque, y la facción romana, pues a su vez protegiéndola. Entonces la vida de Isabel no ha sido fácil tampoco. ¿M? Pero el Señor le permite acá ahora ser la reina de todo un reino, el reino de Inglaterra. Bien, todos tenemos un propósito en la vida, hermanos. Si antes no morimos, fue por algo. El Señor tiene algo para nosotros. No olvidemos eso. No vinimos acá por el Amén. azar. Sí, es que a veces se nos olvida que sí, que vinimos acá como que, llegamos, nacimos, aquí estamos, pero no tenemos, no sabemos que Dios tiene un propósito grande para nosotros. Entonces, caminemos por ese propósito, hermanos. Si no lo sabemos, cuál es el propósito de nuestras vidas, preguntémosle a Jesús, Señor, ¿para qué me trajiste a este mundo? Y Él te responderá y sabrás. Si a esta mujer le preservaron la vida en medio de su propia hermana, intrigas y todo, pues el Señor la tenía destinada para ser reina de Inglaterra. Así, querida hermana, tú no estás destinada para ser una reina terrenal, estás destinada para ser una princesa de Jehová, como por ahí dice un canto. Y eso implica mucho, ¿no? Porque solamente hablamos de la parte bonita de ser princesa, pero aquí hemos visto que ser princesa y reina no es nada fácil. Lo mismo es en el reino de los cielos en este gran conflicto. Listo, dice, cuando Isabel ascendió al trono, la oscuridad desapareció instantáneamente del reino de Gran Bretaña. Ay, discúlpame, esposa mía, que esta ya la habíamos leído. Es esta la que, ya. Ok. Isabel subió al trono con el sincero propósito de restaurar la religión protestante, pero la obra era de inmensa dificultad y solo con el ejercicio de la más consumada cautela y prudencia podía esperar llevarla a buen término. Estaba rodeada de grandes peligros por todas partes. El clero de su reino era mayoritariamente papista. A los ojos de los obispos marianos, su título era más que dudoso, ya que era la hija de una mujer cuya pretensión de ser la esposa de Enrique VIII se discutía. Los eruditos,
y elocuentes predicadores que habían sido la fuerza del protestantismo en el reinado de su hermano Eduardo, habían perecido en la hoguera o habían sido expulsados. En el extranjero los peligros no eran menos grandes. El Papa Pablo IV declaró que ella no podía tener éxito por ser ilegítima y que la corona de Inglaterra, siendo un feudo del papado, había sido culpable de una gran persecución al asumirla sin su consentimiento. Bueno, la facción papal no está nada feliz con esto, ¿no? Y desde ya empiezan las amenazas. Pablo IV declara que ella no es legítimamente heredera de la corona de Inglaterra porque Inglaterra es un feudo del papado. Imagínense, es como, sí, la finca de allá arriba del norte de Europa es una de las fincas, para ellos es Inglaterra. Entonces, para ellos era ilegítimo que ella estuviera en la corona. Isabel. Entonces, desde luego, ella sube con ese propósito de restaurar la religión protestante, ¿ok? Pero Isabel es cautelosa, ella es de ese carácter muy analítico, muy prudente, piensa para dar un paso, no se expone así de una vez y empieza a decir el Papa es el malo. No, ella ahí con estrategia los va, ¿sí? Se los va charlando. Ella tampoco es que llega al trono y se declara abiertamente protestante, ¿sí? Ella sabe jugar, está bien entrenada por la facción romana y sabe jugar, ¿ok? Ella dura 45 años en el trono. Dios le permite estar 45 años en el trono. Uno de los reinados más largos en esa época del siglo XVI. Muy largo. Le ganó a Felipe II. Bueno, el mayor de todos es creo que el de Carlos V. Bueno, no tanto. Estaba recordando, hermanos, disculpen. No, esta es una de las más largos reinados. 45 años. Pero cuando ella recibe el trono, mire acá que dice que el clero era mayoritariamente papista, o sea, de la facción papal. Claro, pues la hermana dejó eso todo lleno del clero papal y todo esto. Además, mucha gente tuvo que salir corriendo, muchos protestantes, otros fueron sentenciados. Ya no está Cranmer, ya no está Cromwell, ya no está nada, ninguno de estos está. O sea, ella recibe un reino con la gran mayoría católico, realmente en la corte. De pronto en el pueblo no, pero sí en la corte. Entonces ella tiene que empezar a mover fichas, ¿sí? Entonces no es fácil, no le toca fácil a Isabel. El 27 de enero de 1559 se reúne el Parlamento y declara unánimemente que la reina Isabel es legítima e indudable y verdadera heredera de la corona. Entonces toman su decisión, el pueblo toma su decisión, el parlamento es la representación del pueblo, es como el Senado y la Cámara allá en Reino Unido. Y se vuelven a promulgar las leyes a favor del protestantismo, todo lo que se había aprobado a través de Enrique VIII, a través de Eduardo, el pequeñito, y que María había abolido, lo restauran otra vez. ¿Ok? Eso fue en un solo día. ¿Listo? Entonces, Isabel le toca enfrentar, mire, 9 papas. Claro, en 45 años, bastantes papas. ¿Qué papas le toca enfrentar? Pablo IV, Pío IV, ese es un Medici, Pío V, Gregorio XIII, Gregorio, ese es el que hizo el calendario que actualmente usamos, Gregorio. Él fue el que le hizo la reforma al calendario y al sol de hoy es el calendario civil que impera en el mundo. ¿Ok? También le toca enfrentar a Sixto V. Este es el que más odiaba a Isabel. Urbano VII, Gregorio. Bueno, y durante este reinado, en esta época, hubo 3 papas que fueron muy fugaces. Duraron solamente días en el trono. Urbano VII, Gregorio XIII e Inocencio IX.
y finalmente Clemente VIII. ¿Ok? Contra todos esos le toca lidiar a Isabel. Pero, perdón, Pablo IV, reacio a pensar que Inglaterra estaba definitivamente perdida y abrigando la esperanza de recuperar a Isabel de su perverso curso con medidas suaves, se abstuvo de pronunciar la sentencia de excomunión. Su sucesor en la silla pontificia, Pío IV, siguió el mismo curso moderado. Esto facilitó en gran medida el gobierno de Isabel con sus súbditos papistas. Su derecho a la corona no había sido anulado formalmente. Los romanistas de su reino no habían sido liberados de su lealtad y siguieron frecuentando las iglesias parroquiales y participando en el culto protestante. Algo de Isabel es que ella no persiguió a los católicos, como algunas enciclopedias hacen ver. Ella permitió que ellos pudieran ejercer su religión, católicos, fieles, sinceros, ¿sí? Ella no fue como el papá que dijo, aquí la cabeza de la iglesia soy yo y se salen todos los católicos. No hubo esa persecución, porque han tratado de pintar a Isabel, he visto, como que persiguió a los católicos. No, fue todo lo contrario. Ella, a diferencia inclusive de su hermano Eduardo, ¿sí? Y de su papá, sí tenía la noción de esa libertad religiosa, que aunque había una iglesia oficial en Inglaterra, ella no lo sacó corriendo a los otros, ¿sí? Teniendo el ejército a su favor, ¿no? Porque sí tenía con qué sacarlos, no lo sacó, ¿ok? Inclusive los católicos sinceros iban a las iglesias protestantes, participaban de las iglesias protestantes, como dice aquí. ¿Ok? Esto es lo que estaba diciendo aquí el texto que leyó la hermana Damaris, es que estos dos papas no excomulgaron a Isabel. ¿Ok? No excomulgaron a Isabel. Se la trataron de ganar por las buenas, según dice el historiador. Pero por otro lado es posible que estos dos papas hayan sido ya colocados por la facción romana, quién sabe, ¿no? O los hayan convencido. Acá hay un Medici, por ejemplo, Pío IV es un Medici, el mismo que, los mismos Medici que estuvieron en la época de Lutero, León X. Entonces, que vimos que ellos a la final no hacían nada, lo único que hacían era plata, pero no en sí por la Iglesia Católica como tal. No doctrinalmente, ni reforma, ni nada de eso. Entonces, probablemente trabajan para la otra facción, no sabemos. El que sí la viene a excomulgar y le da durísimo es Pío V. Y excomulgar a una nación en esa época era tremendo porque cualquiera podía matar a Isabel, tenía derecho a matarla, o sea, cualquier cosa que hicieran en Inglaterra era legal para recuperar a Inglaterra hacia los católicos. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, ese fue el encontrón que ha tenido ella con este papa. Los dos primeros no la excomulgan se tratan de ganarla por las buenas, según dicen algunos historiadores. Me da me impresiona que muchísimos papas así durarían de poco, ¿no? O sea, muy, muy poco duraron. Muchos papas durante su mandato, el de Isabel. Sí, miremos que es interesante. Este duró 4 años, Pablo IV. Este duró 5 o 6 años, Pío IV. Bueno, este sí duró más, el que le hizo la guerra. Este duró, no, pero tampoco tanto, 4, 6 años duró, no, eso duró más. Este duró 6 años, este 5, ya me acordé, Urbano VII es el papa que menos ha durado en el trono. Ese es el récord del que menos ha durado, 13 días, no más. Gregorio, duró meses nomás. E Inocencio también duró, creo que un mes o algo así. Y finalmente Clemente, que ese sí duró más, ese duró 13 años. Fue el que más duró. Pero acá la reina Isabel ya se muere
Y él también se muere a los 2 años. Bueno, interesante. Listo. Así, durante 11 años después de la ascensión de Isabel, la tierra descansó y en palabras de Fuller, Inglaterra tenía una sola lengua y un solo discurso. El retraso en la excomunión nunca dio los frutos que los papas esperaban recoger de ella. Inglaterra y su reina, en lugar de volver a la obediencia romana, siguieron su camino y cuando por fin Pío V fulminó la sentencia en 1570 que tanto tiempo había colgado sobre la cabeza del monarca inglés, fue poco escuchada. El dominio de Isabel se había consolidado en cierta medida y muchos de los que 11 años antes habían sido papistas eran ahora conversos a la fe protestante. 11 años dio de paz porque, imagínense, venían de una época tan dura, ¿no? Con el reinado de María, pues miren que el Señor es así por ciclos. Si ustedes leen el libro de los jueces, van a encontrar esta expresión, la tierra descansó, ¿no? De la guerra, el derramamiento de sangre. Y es un patrón que vemos siempre. Eso se conserva. Entonces, eso hace parte de las leyes de este conflicto en el que estamos. Y claro, ahí también la reina en su diplomacia, en su estrategia, se charló a estos papas, pero y como estos papas no duraban tanto, pues ahí pasaba y pasaba el tiempo y 11 añitos. Pero llega Pío V y le pone la sentencia a la reina. La excomulga. Este sí llega, este sí es un católico, esos bien tremendos y excomulga. Claro, eso significa que le dan permiso a quien quiera de atentar contra su vida, de ir a hacer guerra allá, ir a hacer, tratar de derrocar el gobierno, como sea. O sea, todo esto implica una excomunión, ¿sí? No es solamente que, ya no perteneces a la iglesia, ¿no? En esa época es como una excomunión era algo tremendo. Es sujeta a persecución constante. Y bueno, entonces llega 1570 y ya empieza como el karma duro de Isabel. Isabel ha sido una de las reinas más atentadas de la historia. Aquí está una lista de las conspiraciones y atentados contra su vida que se le hicieron. Las más destacadas. Mire la lista. La primera confabulación para derrocarla fue por Francisco II de Francia y María Estuardo de Suecia. No sé si se acuerdan, hace 8 días miramos a María Estuardo, la señora esta con la que habló Juan Knox de Escocia, esta señora con la que habló con Juan Knox, ¿sí? Ahí para recordarla, está en el tema pasado. Ella fue usada para atacar a Isabel. El plan era con su esposo Francisco II, ellos son esposos. Y el plan era, claro, con auspicio de la facción papal, llegar y derrocar a Isabel. Eso ocurrió durante los 2 primeros años. Luego viene la conspiración de 2 personas, Parson y Saunders, que se camuflaban y conspiraban para tratar de matar a la reina. Luego viene Pío V con la sentencia de excomunión, que ya acabamos de leer, 1570, y a partir de ahí pues empiezan a tratar de derrocarla. Una conspiración de 2 estudiantes de Oxford, Edmund Campion y Robert Parsons, se hacían pasar ellos tenían disfraces todo el tiempo y lograron cogerlos finalmente, pero también eran agitadores, eran espías del papado y querían atentar también contra el gobierno de Isabel. Luego montan unos seminarios en donde entrenan a sacerdotes para hacer trabajo sucio, al mejor estilo de los jesuitas. Esos son los famosos seminarios del padre Allen, allá en Francia. Y esos seminaristas, el objetivo era llevarlos a Inglaterra para tratar de derrocar el gobierno de Isabel. Hoy en día se hace lo mismo. Se financian los golpes de Estado. Viene luego el famoso atentado de Somerville, casi matan a la reina ahí, 1583.
La traición de Parry, uno de los que estaba trabajando con ella en la corte, casi mata a la reina. Claro, porque como hay una gran recompensa y ahí se nota quiénes son quiénes, ¿no? Luego otra traición, la de Throckmorton, también despuesito de la de Parry. Luego una conspiración, la de Babington, 1586. Y una que es la más grande, que es cuando ya no es con conspiración ni por detrás, sino de frente, van y arman la famosa Armada Española, la Invencible la llamaban, y se van de frente a atacar a Inglaterra. O sea, ahí en 1588 ese fue el Papa, este de acá, Sixto V. Sixto V. ¿Ok? Es el que financia, con Felipe II, financia ese ataque de la Armada Española. Entonces, ella la intentaron envenenar, la intentaron matar así, con pistola, con daga, con de todo. Y Dios le protegió la vida porque el Señor es el que pone quita reyes a la final, ¿no? Bueno, todas las conspiraciones se descubrían. Algo pasaba y se descubrían, o sea, no la podían hacer. Ya hasta que se desesperaron y en 1588 es cuando preparan esos buques. Durante 3 años los construyen en secreto, pues lo posible. Y después cuando ya el voz a voz llega hasta Inglaterra, le dicen a la reina, están construyendo una gran fuerza naval allá en España. E Isabel ahí se le prende el corazón y dice, estos traman algo. Y ella envía agentes a investigar y ellos se inventan se inventan toda una estrategia para hacerles creer a los ingleses que eso no era para los ingleses, sino era para ir a América, para conquistar allá las minas de América y no sé qué. Y lograron esa mentira durante algún tiempo. ¿Quiénes son los que están detrás de esto? Digámoslo así políticamente hablando, pues el Papa Sixto V, él promete financiación, promete plata para esta flota. El principal ejecutor es Felipe II, ya lo conocemos, fue el que hizo la guerra también en Holanda. El sueño de Felipe II, según él mismo lo cuenta, es exterminar la herejía en Europa. Ese era su sueño. Que las generaciones posteriores lo recordaran a él como el que eliminó la herejía de Europa. Más católico que Felipe II no hay. No hay. Tanto que su foto oficial fue con un rosario. Y él era sacerdote además. Fue ordenado sacerdote antes de ser rey de España. Y él era realmente, más que rey de España, era el emperador del Papa. ¿Ok? El emperador político del Papa. Y también estaba don Enrique III, rey de Francia. ¿Ok? Allí detrás de esto, porque él es el hijo menor de Catalina de Medici, la Jezabel del siglo XVI. Y este hombre es, pues según la historia, ¿no? Es también terrible. Y bueno, él se la pasaba en orgías, en fiestas, en cosas y todo eso. La mamá era quien realmente gobernaba, entonces yo creo que me faltó poner acá la foto de Catalina de Medici. Pero ellos son los que estaban ahí detrás. Entonces se coligaron, se unieron y empezaron a hacer una flota naval, la más grande que haya el mundo conocido hasta esa época. A eso se llamó la Armada Española. Eran unas galeones que se denominan esos barcos grandes, antiguos, con 3, 4 mástiles. Los mástiles son los postes de cada barco, con unas velas gigantescas, cargados de municiones, de pólvora, hasta mejor dicho. Es una armada que están haciendo con el único propósito de bajarse a Isabel del trono.
y de reconquistar Inglaterra para la facción papal. ¿Mm? Bueno, ¿cómo le va a ir a Isabel en esta guerra? El pueblo de Dios está ahí metido en Inglaterra. Esto lo veremos con la ayuda del Señor en la tarde, así que no se pierdan porque es muy tremendo esto lo que pasa allí. ¿Mm? Y el Señor pone su mano allí en esta guerra. Así que, bueno, quedan invitados. No sé si alguien quiera preguntar algo, comentar algo. Sí, qué pena es que estaba anotando, es con el único propósito de, bueno, derrocar a la reina Isabel y de recuperar a Inglaterra y a Escocia. Solo ¿Solo Inglaterra. Inglaterra? Ok, gracias. Sí, el propósito es solo Inglaterra. La construcción de la Armada Invencible que llamaron. Todo eso lo hicieron en las costas de España y Portugal. Ya en la tarde vemos en detalle todo eso, cómo hicieron y cómo les va. Y es un momento duro de tensión para pues toda Inglaterra, imagínense. Bien duro y yo creo que nos sirve para lo que viene también, para Colombia y el mundo. Bueno, ahí lo dejamos. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Mi bendito Señor Jesús, muchas gracias por el día maravilloso que nos has concedido, pero qué rico que el día no se ha acabado y queda aún la tarde. Y te agradecemos porque cada palabra que tú has puesto hoy, Señor, a través del CIR, a través de los hermanos, ha sido porque tú la has puesto, Señor Jesucristo. Gracias. Hemos escuchado exactamente lo que necesitamos, Señor. Y te pido, Jesús, que a través del Santo Espíritu nos hagas meditar que no debemos endurecer nuestro corazón. Como dice tu palabra, si escucharéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Señor Jesús, por favor, ayúdanos porque, Señor, a veces nos impacta una palabra, pero la desechamos rápidamente o la rechazamos. Y son tus palabras, Jesús, no son las de los hombres. Y resulta que esa palabra puede ser clave para nuestra vida espiritual y nosotros la pasamos por alto. Yo te pido, por favor, que nos concedas seguir meditando en eso que hoy nos impactó, en eso que hoy tú nos hablaste al corazón, Señor Jesús, porque tu palabra no volverá a ti vacía, Señor, lo dices tú, Señor. Y yo reclamo esa promesa para cada uno de mis hermanos de la verdad os hará libre, Señor Jesús. Que tu palabra tenga impacto profundo en el corazón, Señor, y no vuelva a ti vacía, sino que haga su obra, Señor Jesús. Que no endurezcamos nuestros corazones, antes bien nuestros corazones se vayan ablandando para que la semilla del Evangelio pueda ser plantada definitivamente, Señor, para aquellos que no ha sido plantada. Bendito Señor, concédenos un almuerzo rico, saludable, un descanso también físico, Señor, para que muchos trabajamos en la semana, Jesús nos toca duro, pero el sábado también es una delicia porque no pensamos en nada de esas cosas, Señor, y estamos como tranquilos en la parte espiritual. Jesús, ayúdanos a no desconcentrarnos, a tomar decisiones también en casa con tu ayuda, Señor Jesús, para mejorar, Señor, nuestra comunión contigo y el ambiente que se vive en nuestra casa. Te lo pedimos, Señor Jesús. Bendito Señor, congréganos en la tarde si es tu divina voluntad, Señor, y podamos seguir alabándote y aprendiendo de ti. En tu dulce y precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén, Señor.